Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Colegio de Aplicación San Marcos. Literatura, tema Literatura Medieval Española, profesor Dante Rafael Aguinaga Villegas. Hoy veremos un poco de literatura española, Edad Media. Vamos a ver las características generales de la Edad Media. La Edad Media es el largo periodo de la historia que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el año 1492, donde se da el descubrimiento de América y la conquista de Granada. Vamos a encontrar 3 puntos importantes: la sociedad feudal caballeresca, estamental, donde podemos encontrar a los bellatores, oratores y laboratores. También vamos a encontrar una característica muy importante, que es la multiétnica, que significa que cristianos, musulmanes y judíos convivían en la península ibérica. Y por último tenemos la característica de cultura teocéntrica. Quiere decir que Dios ocupa el centro del universo y rige la vida de los hombres. A esto se le conoce como didactismo religioso. Creadores y transmisores de cultura. Vamos a encontrar al juglar, que es generalmente un transmisor de poesía épico-lírica. También tenemos al trovador, que es compositor, personaje culto ligado a las cortes. Y por último, al clérigo. En la Edad Media era un hombre culto, casi siempre eclesiástico. La lengua de cultura era el latín. Los llamados romances se consideraban en un principio, en el siglo VIII al siglo X, como el latín mal hablado por el pueblo ignorante. El origen de las lenguas romances se explicaba como corrupción de la lengua latina. El castellano. Surge en el área de las montañas de Burgos y se expande hacia el sur con el avance de la Reconquista. A partir del siglo XI se extiende rápidamente a causa del predominio político y militar de Castilla entre el resto de los reinos cristianos. Cronología literaria de la Edad Media. Literatura española. Comienzos del siglo X al siglo XVI. Finales del siglo XV. Características de la literatura medieval. Cuatro características principales. La literatura medieval va a ser anónima. No existe conciencia de autor. Segunda característica, alegórica. Explica difíciles conceptos con ejemplos. Tercera característica, transmisión oral a través de los juglares.
también había difusión escrita en los monasterios. Y última característica, didáctica y moralizante, teocentrismo. Temas de la literatura medieval. Vamos a tener los temas religiosos procedentes de la Biblia, vidas de santos y la devoción a la Virgen María. La muerte es otro tema muy importante dentro de la literatura medieval. La muerte que conlleva el desprecio de los bienes mundanos y la consideración de la vida eterna como única vida verdadera. Danzas de la muerte, coplas de Manrique, son dos obras muy importantes dentro del tema de la muerte. Sobre todo, coplas a la muerte de mi padre Jorge Manrique. Otro tema es la caprichosa fortuna y su influencia en la vida de los seres humanos. Dentro de esto tenemos como representantes Juan de Mena y Santillana. Otro tema es el mundo heroico y caballeresco. Acá tenemos los cantares de gesta y los libros de caballería. Y el amor es un tema importante dentro de la literatura medieval. El amor presente en la lírica popular, jarchas, romances, canciones y también en la literatura culta con cantigas galaico-portuguesas, poesía cancioneril. Un ejemplo es La Celestina. Géneros literarios. La poesía. Siglos XI al siglo XV. Poesía culta, escrita y de autor conocido. Cántigas de amor, escarnio y maldecir galaico-portuguesas. Mester de clerecía, poesía cortesana del siglo XV. Popular, tradicional, anónima y colectiva. Tenemos la poesía lírica y la poesía narrativa. Dentro de la poesía lírica tenemos jarchas mozárabes, cantigas galaico-portuguesas, villancicos de ánimos castellanos. Dentro de la poesía narrativa tenemos la épica, el mester de juglaría, poemas épicos o cantares de gesta. La lírica en la Europa medieval, la lírica trovadoresca provenzal. En los siglos XII y XIII se desarrolla en Provenza una lírica cortesana, culta y escrita en romance, destinada al canto. Los compositores fueron los trovadores. La literatura trovadoresca impuso su lengua y su poética a toda la lírica culta de la Europa medieval. El arte del trovador. Es un arte refinado, difícil
y sujeto a normas de composición. Ha llegado hasta nosotros a través de los cancioneros, antologías, a veces con las partituras musicales recogidas en los siglos XIII y siglos XIV. El amor cortés, modelo literario de la sociedad cortesana medieval. Normas y tópicos. Vamos a tener la idealización del amor y la mujer. Otro punto es la pasión, enajenamiento y frustración. Otro punto es la sumisión del enamorado a la dama, su señora, se va a ver como un vasallaje. Y por último tenemos mezcla de lo sacro y lo profano. La mujer es una diosa inalcanzable, religión del amor. El enamorado pasa por una serie de estados en cuanto a la relación con su amada, desde el suplicante o fenedor al amante o drud. Amor adúltero, generalmente la dama estaba casada. Claves, señal, seudónimos poéticos para ocultar el nombre de su amada. Petrarca, siglo XV, nos escribe: su cabellera de oro reluciente, la risa de su angélico semblante, que hizo la tierra al cielo semejante, poco polvo son ya que nada siente. Otro poema de Garcilaso de la Vega en el siglo XVI. Cuanto tengo confieso, y de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por vos muero. Ahora un poema de Quevedo en el siglo XVII. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Testimonios más antiguos de la lírica románica. Breves cancioncillas líricas de temática amorosa, escritas en romance mozárabe, constituyen el final de las muharrajats, poemas cultos en árabe o hebreo. Temática de las jarchas, lamento de una joven enamorada por la ausencia del enamorado o Javid. Lengua y estilo. Escritas en mozárabe, romance hablado por los cristianos en zona musulmana, sencillez expresiva. La poesía épica. La épica es un género apropiado para contar hazañas de héroes míticos que encarnan elevados ideales, como por ejemplo el Cid, Perceval, Roldán, etc. El desarrollo de la civilización buscará otros arquetipos, pero todos y cada uno de ellos recogerán las características del primer héroe de Occidente, Aquiles. Frente a la poesía lírica, que tiene un carácter subjetivo, la épica puede ser objetiva. El autor informa de una serie de hechos, aunque a veces filtra su subjetividad cuando toma partido por el héroe. Reflejo de un mundo feudal y sus valores, el honor y la honra, la fidelidad, la valentía.
Épica castellana, el poema del mío Cid, el Cid Campeador. La primera gran obra de la literatura española pertenece al género de la poesía épica y al Mestre de Juglaría. Se conserva una copia del siglo XIV, pero fue escrita entre el siglo XII y XIII. Exalta la figura del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, personaje histórico, 1040 a 1099, idealizado en el Cantar. Es anónima. Varias son las teorías sobre su autor, que probablemente fuera un clérigo, una persona culta, por las referencias jurídicas, culturales existentes en ella. El poema del mío Cid refleja bastante fielmente el contexto histórico, la realidad geográfica, las costumbres medievales, el sentido de la venganza, el destierro, las leyes, la guerra, los grupos sociales y religiosos, nobleza, guerreros, clérigos, cristianos, moros. Además, se halla inmersa en la lucha por el poder entre los reinos de Castilla y León. Tema central del poema: la progresiva recuperación de la honra de mío Cid a través de las gestas. Estructura: Cantar del destierro, deshonra social del Cid, es el primer cantar. Segundo cantar, cantar de las bodas, donde vamos a ver las hazañas, recuperación del favor real y casamiento de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. El tercer cantar, cantar de la afrenta de Corpes, nueva deshonra para el Cid. Ahora la deshonra es familiar. Sus hijas son agraviadas por sus esposos. El héroe pide una reparación al rey. Celebración del juicio de las Cortes de Toledo, donde los infantes de Carrión quedan burlados. El Cid llega a la cúspide de su gloria. Mestre de Juglaría. Poesía épica, relatos de las hazañas de héroes, tradición oral, poesía para ser cantada, métrica popular. Se va a dar en el siglo XII al siglo XIV. El juglar va a ser el transmisor de estas historias. Mestre de Clerecía. Es una poesía narrativa con temática religiosa, tradición escrita, poesía para ser leída. Se va a dar una métrica culta, se va a desarrollar en los siglos XIII y XIV. El clérigo va a ser el creador y va a tener una intención didáctica, moralizante. El Mestre de Clerecía en el siglo XIII. Vamos a tener como representantes a Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocida en nuestra literatura, hombre culto y clérigo, secular, vinculado al monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja. Obras: Vidas de Santos, Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla
y Santa Oria. Su obra más importante es Milagros de Nuestra Señora, inspirados en la tradición mariana europea. El Mester de Clerecía en el siglo XIV. Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. En el siglo XIV, la incipiente sociedad burguesa, basada en una visión realista y pragmática de la existencia, va a influir en la literatura. Su ideal de vida ya no es el heroísmo ni los valores feudales que defendía la épica en decadencia, ni la renuncia de los placeres que los clérigos transmitían, sino el afán de lucro y el goce de la vida. En este nuevo mundo se reflejará en el Mester de Clerecía, más abierto y crítico en este siglo. Su afán didáctico derivará hacia un tono satírico, jocoso y divertido. En el libro de Buen Amor, amargo y moralista en el rimado de Palacio del canciller Ayala. Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. Es uno de los poetas más importantes de la literatura medieval europea. Su vitalismo existencial y maestría darán fruto en una gran obra, el libro del Buen Amor, escrito en la primera mitad del siglo XIV.